Buenas noches, compañeros. Les agradezco mucho por estar acá y por tener esa voluntad de participar en el repaso del día de hoy. Vamos a empezar de una vez para poder ir aprovechando el tiempo. Y solo me confirma, por favor, si todos pueden escucharme bien para que podamos empezar. Kili, buenas noches. Buenas noches, Silic. Buenas noches, Ezequiel. Sí se te oye bien. Muchas gracias, licenciada, y también muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces, el día de ayer se les compartió por Classroom el laboratorio que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, yo espero que todos lo tengan ahí a la mano para que podamos empezar a trabajarlo. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar. De igual manera, me confirman si todos lo pueden ver. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar dos ejercicios. Uno es de presupuesto de efectivo y el segundo es con relación a las cuentas por cobrar, que son temas que se van a examinar en la próxima semana en nuestro segundo examen parcial. Entonces, como les comento, el primer ejercicio es con relación al presupuesto de efectivo y lo voy a ir resolviendo acá en formato de Excel. Entonces, si tienen alguna duda, me pueden interrumpir sin ningún problema. Porque voy a estar presentando, entonces no creo poder ver acá la pantalla. Entonces, vamos a iniciar con el ejercicio 1, que sería el presupuesto efectivo. Como primer punto, pues siempre se les recomienda en el examen leer toda la información que les están dando para que ustedes puedan ir seleccionando los datos y sabiendo qué es lo que les están pidiendo y el orden en el que tienen que trabajarlo. El ejercicio 1 dice presupuesto de efectivo. La avícola HH desea preparar su presupuesto de efectivo para el primer trimestre del próximo año, por lo que le traslada la información necesaria para estructurarlo y dar a conocer los resultados, indicando si necesitarán de financiamiento o bien tendrán sobrante de efectivo. Es acá. Con esto se pretende tomar las mejores decisiones en cuanto al efectivo de la empresa. Las ventas de octubre, noviembre y diciembre fueron las siguientes: 157,000, 161,500 y 88,000 respectivamente. Para los meses de enero, febrero y marzo se espera obtener 190,000, 205,000 y 200,000. La empresa siempre ha proporcionado a sus clientes una política no restrictiva de crédito, por lo que las ventas al crédito son del 40%, al contado son de 40%, mientras que las ventas al crédito son del 60% restante, de los cuales a 30 días se cobra el 35%, a 60 días el 35% y a 90 días el 30%. Adicional, la empresa cuenta con una inversión en acciones que le genera mensualmente dividendos por 10,000 quetzales. Para febrero próximo se espera recibir un préstamo de 250,000 para comprar una maquinaria en mayo del 2026. En cuanto a los costos y gastos, la empresa tiene pensado un incremento debido al aumento de las ventas el próximo año. La materia prima se calcula con base a las ventas proyectadas de cada mes y equivalen al 39%. La mano de obra representa el 25% y los costos indirectos de fabricación un 9% de igual manera en relación a las ventas. La materia prima se paga
el 50% al contado, a 30 días 25% y a 60 días, aquí es 60 días, el 25% restante. El préstamo recibido le genera el pago de una cuota nivelada de 11.700 mensuales a partir del mes de marzo. Los sueldos del área de administración ascienden a 25.600 mensuales, para el área de ventas 20.000 y pago de comisiones del 1.5% con relación a las ventas, mismas que se pagan el mes siguiente. Se tienen gastos varios de 1.000 quetzales mensuales. Por pago de impuestos se proyecta 750 mensuales. Le informan que el saldo inicial de caja para el mes de enero será de 15.000 quetzales y se tiene como política que el saldo mínimo de caja sea de 10.000 quetzales. Entonces, con esta información nosotros vamos a empezar a elaborar el presupuesto efectivo para esta avícola para los meses de enero, febrero y marzo. Entonces, después de ya haber ido toda la información, entonces sí ya podemos trasladarnos a Excel y empezar a trabajar, en este caso, los ingresos. Entonces, voy a hacer esto un poquito más grande para que puedan observarlo mejor. Entonces, tenemos que las ventas para octubre son de 157.000 quetzales. Para noviembre, 161.500. Para diciembre, 188.000. Y para enero, febrero y marzo, que son los meses que vamos a trabajar, tenemos 190.000, 205.000 en febrero y 200.000 en el mes de marzo. Estas son las ventas totales: octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Ahora dice: la empresa ha proporcionado a sus clientes una política no restrictiva de crédito, por lo que las ventas al contado son del 40%. Ventas al contado, 40%. Entonces, para sacar esas ventas al contado, entonces, estos 157.000 de octubre lo multiplicamos por el 40% para obtener el valor de las ventas al contado ese mes. Entonces, serían los 157.000 por el 40%. Tenemos que las ventas al contado para el mes de octubre son de 62.800. Y lo mismo tendríamos que hacer con los meses siguientes para determinar las ventas al contado de cada mes. Ya para los meses que tenemos que trabajar, en el mes de enero tendríamos unas ventas al contado de 76.000. En febrero, ventas al contado por 82.000. Y en marzo, ventas al contado por 80.000. Entonces acá ya tenemos el dato de las ventas al contado. Voy a dejar acá ya marcadas con otro color. Y luego entonces pasamos al cálculo de las ventas al crédito. Entonces dice: mientras que las ventas al crédito son del 60% restante, de los cuales a 30 días se cobra el 35%, a 60 días el 35% y a 90 días el 30%. Entonces acá tenemos ventas al crédito, 60%. Y esto también tendríamos que calcularlo con relación a las ventas totales. Entonces tenemos los 157.000 de octubre por el 60%. Lo mismo para noviembre. Diciembre.
Y ahora para los meses que estamos trabajando, que sería enero, tenemos ventas al crédito de 114,000. Para febrero, 123,000. Y para marzo, ventas al crédito de 120,000. Entonces acá ya tenemos las ventas al crédito, pero de esas ventas al crédito nos están dando una división a 30 días, a 60 días y a 90 días. Entonces tenemos que a 30 días se vende el 35%. Entonces, de las ventas al crédito de octubre, recibiríamos el 35% en el mes de noviembre. Entonces, tendríamos que multiplicar los 94,200 de ventas al crédito por el 35%. Y esto nos da un total de 32,970. De las ventas al crédito en noviembre, recibiríamos el 35% en diciembre. Entonces multiplicamos los 96,900 por el 35%. Las de diciembre recibiríamos el 35% en enero. Entonces multiplicamos los 112,800 por el 35%. De los 114,000 que se vendieron al crédito en enero, recibiríamos en febrero el 35%. De los 123,000 que se vendieron en febrero, recibiríamos el 35% en el mes de marzo, que serían 43,050. Y acá podríamos también calcular lo que se va a recibir de las ventas de marzo de 120,000 en el mes de abril, solo para tener el cálculo y después validar que sí tengamos 220,000 al hacer la suma de los totales. Para el 35% tenemos 42,000 quetzales. Esto, los cálculos después del mes de marzo, no es necesario que los haga, pero a mí siempre me gusta hacerlos para después hacer la validación de que la suma de los cálculos que voy a hacer de marzo siempre me dé los 120,000 que están acá de ventas al crédito. Pero, como les indico, no es necesario que lo realicen porque únicamente estamos trabajando al mes de marzo. A 60 días es igual al 35%. Y de estos 94,200 que tenemos de octubre, a 60 días lo recibiríamos en el mes de diciembre. Entonces, hacemos 94,200 por el 35%, 32,970. De noviembre, de los 96,900, recibiríamos a 60 días el 35% de igual manera. De diciembre, de los 112,800, recibiríamos el 35% en febrero. De enero, de los 114,000, recibiríamos el 35% en marzo. Y de febrero, 123,000 por el 35% en abril. Entonces acá ya tenemos todo calculadas las ventas al crédito a 60 días que representan el 35% para los meses en cuestión. La última sería
a 90 días, que es el 30% restante. Entonces, de estas ventas de 94,200 que nosotros tenemos en octubre, recibiríamos en el mes de enero el 30%. Entonces, multiplicamos los 94,200 de las ventas al crédito de octubre por el 30% y nos da 28,260. De noviembre recibiríamos el 30% en febrero. Y de diciembre de los 112,800 recibiríamos el 30% en marzo. Entonces acá podríamos nosotros validar que estos cálculos que hicimos están bien, porque tendríamos que llegar a los 94,200 en esta división que hicimos de las ventas de octubre. Entonces tendríamos que sumar los 32,970 más los otros 32,970 más los 28,260, y esa sumatoria tendría que darnos los 94,200. Y así pueden ir ustedes validando acá. En noviembre, por ejemplo, 96,900, los 33,915 más 93,915 más los 29,070, llegamos a los 96,900. Entonces, digamos, esta suma cruzada ustedes la pueden hacer para validar que sus cálculos estén bien. Entonces, acá ya tendríamos nosotros calculadas las ventas, tanto al contado como al crédito. Y dice acá además, adicional, la empresa cuenta con una inversión en acciones que le genera mensualmente dividendos por 10,000 quetzales. Entonces tenemos dividendos. Estos son dividendos recibidos porque nosotros tenemos la inversión. Entonces mensualmente vamos a recibir 10,000 quetzales. Que serían en los meses de enero, febrero y marzo. Y por último dice, para febrero próximo se espera recibir un préstamo de 250,000 quetzales para comprar una maquinaria en mayo del 2026. Entonces, recibiríamos también un préstamo en el mes de febrero por 250,000 quetzales. Entonces, esos serían todos nuestros ingresos, y entonces acá ya podríamos nosotros totalizar. Entonces, para el total de los ingresos, nosotros tendríamos que sumar lo del préstamo, a los dividendos, más las ventas a 90 días, más las ventas a 30 días, más los dividendos, las ventas a 90 días, a 60 días y a 30 días, más las ventas al contado. Entonces tenemos acá 62,800, y voy a hacer acá la sumatoria de los meses que nosotros estamos trabajando, que sería enero, febrero y marzo. Entonces tenemos esta acá de préstamo, pero esta no tiene, sería esta. Una pregunta, los únicos que no sumaríamos, ¿cuáles serían? Serían los totales, acá ahorita se los voy a señalar, permítanme. Acá no tendríamos que sumar el total de ventas, que son las ventas totales, porque ya hicimos una división. Lo voy a dejar acá en amarillo. Y la división esta de ventas al crédito. Ah, ok. Lo que está en amarillo no tendríamos que sumarlo, porque de eso nosotros ya hicimos una división. En este caso, de las ventas, hicimos la división de las ventas al contado y las ventas al crédito. Y de estas ventas al crédito, nosotros hicimos una división a 30, a 60 y a 90 días. Entonces, estos dos totales que están en amarillo, no tenemos que sumarlos. Entonces, tenemos acá en enero, voy a hacer nuevamente la suma. Lick, una pregunta. Fíjese que, bueno, yo en el laboratorio no sumé, por ejemplo, así como
esos 62,800, esa parte yo no la sumaba porque yo lo entendí en la clase que no, que se empezaba a sumar desde enero, Sí, pero sí correcto. se tiene que suman. Sí, yo lo hago acá por tema solo de enseñarles cuáles son los que tenemos que sumar. Pero si usted no hace esta sumatoria acá de los meses de octubre, noviembre y diciembre, no hay ningún problema. Lo importante son estos 3 meses que nosotros estamos trabajando acá. Ah, entendido, gracias. Entonces ahora voy a hacer la suma de los meses de enero, febrero y marzo. Entonces tenemos préstamo en enero, no tenemos, pero acá la voy a sumar solo por enseñarles lo que sí tenemos que sumar. Dividendos, ventas a 90 días, ventas a 60 días, ventas a 30 días y las ventas al contado del 40%. Entonces tenemos 187,655. Para el mes de febrero, entonces tenemos el préstamo de 250, los dividendos de 10,000, ventas a 90 días, ventas a 60 días, ventas a 30 días y las ventas al contado del 40%. Que nos suma un total de 450,450. Y luego acá en marzo, pues sumamos nuevamente los dividendos, más las ventas a 90 días, más las ventas a 60 días, más las ventas a 30 días y las ventas al contado. Y teníamos un total de ingresos de 206,790. Entonces, este sería el total de nuestros ingresos. Solo quisiera hacer un comentario, si me permites, Ezequiel. Sí, licenciada, por Un favor. comentario rapidito. Es muy importante que lean muy bien las instrucciones, lean muy bien el contenido del ejercicio, porque no siempre puede ser un trimestre. Les pueden pedir, por ejemplo, un cuatrimestre. En ese sentido, tendrían que considerar 4 meses. O bien les pueden pedir un semestre. Entonces, lo menciono para que por favor lo tomen en cuenta, porque uno se puede como acostumbrar a que siempre van a ser 3 meses, pero no necesariamente va a ser así lo que se solicite en el examen, ¿verdad? Entonces hay que leer muy bien cuántos meses están requiriendo de presupuesto. Gracias, Ezequiel. A usted, licenciada, muchas gracias. Licenciado, disculpe, si las ventas al crédito estuviera solo un 60%, tendríamos que tomar el dato de las ventas netas. Sí, exacto. Si de las ventas al crédito no les dan ninguna división, por ejemplo, solo les dicen ventas al crédito 60% a 30 días, el 60% iría sobre estos 157,000 y ya no haríamos esta división que tenemos nosotros acá, sino que únicamente del total y se quedaría acá sin esto. Solo ventas al crédito a 30 días, el 60%, y eso lo multiplican por los 157,000 en este caso. Pero si digamos para enfocarnos en los meses que tenemos acá, sería por los 190,000. Aprovechando la pregunta, yo quiero recordarles que es muy importante ver bien cómo están dados los porcentajes. Así como lo ha planteado Ezequiel en esta ocasión, él ha planteado a 30 días 35%, a 60 días 35% y a 90 días 30%. Entonces, él ha planteado 3 porcentajes que suman un 100%. Eso significa que la venta al crédito se convierte en nuestro 100% para poder hacer la distribución. Pero, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si esos 3 porcentajes estuvieran dados en función de un 60%? Por decir algo, a 30 días un 30%.
A 60 días, un 20%. Allí ya iría un 50, ¿verdad? Y a 90 días un 10%. Entonces uno dice, bueno, aquí estos 3 porcentajes que me están dando suman el 60. Entonces ahí, si ustedes recuerdan bien, es cuando nosotros ya tomamos de base la venta total. Entonces la venta al crédito en un caso así no se convierte en nuestro 100%, sino que todo se trabajaría en base a la venta total, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, pues también hicimos un ejemplo de ingresos de esa manera. Entonces, en conclusión, hay que prestar mucha atención a cómo nos están dando los porcentajes, cómo se está dando la distribución de los porcentajes, ¿verdad? Gracias. Gracias, licenciada. Entonces, ahora vamos a pasar a el tema de los egresos. Entonces, dice acá en el ejercicio, en cuanto a los costos y gastos, la empresa tiene pensado un incremento debido al aumento de las ventas el próximo año. La materia prima se calcula con base a las ventas proyectadas de cada mes y equivalen al 39%. Entonces, vamos a calcular entonces la materia prima. Entonces, tenemos de materia prima, que es un 39% sobre las ventas. Entonces, en este caso, para el mes de enero, la materia prima tendríamos que calcularla sobre los 190,000 quetzales, que son los ingresos. Entonces, tenemos para materia prima 190,000 por el 39%, 74,100. Para febrero, los 205,000 por el 39%. Y para marzo, los 200,000 por el 39%. Entonces voy a hacer acá los cálculos también de octubre, porque puede ser que lleguemos a necesitar este dato para el cálculo de la materia prima, que es el crédito, por el 39%. En noviembre, los 160,000 por el... Entonces tenemos ya acá la materia prima del 39%. La mano de obra representa el 25% y los costos indirectos de fabricación un 9%, de igual manera en relación a las ventas. Entonces tenemos mano de obra que representa un 25% sobre las ventas. Entonces tenemos para enero de mano de obra los 190,000 por el 25%. Para febrero los 205,000 por el 25%, 51,250 de mano de obra. Y para marzo los 200,000 por el 25%, 50,000 quetzales de mano de obra. Y acá los cálculos, bueno, esta la mano de obra creo que nos indica que se paga a contado. Entonces tenemos los costos indirectos de fabricación, un 9%. Entonces tenemos para enero costos indirectos o 190,000 por el 9%.
Para febrero los 205,000 por el 9%. Y para marzo los 200,000 por el 9%. Entonces tendríamos acá ya los costos indirectos de 17,100 para enero, 18,450 para febrero y 18,000 para el mes de marzo. Y nos indica la materia prima se paga el 50% al contado, a 30 días 25% y a 60 días el 25% restante. Entonces acá de la materia prima tendríamos que sacar ahora la que es al contado y la que es al crédito. Entonces tenemos materia prima al contado, 50%. Entonces tenemos de los 74,100, el 50% se paga al contado, los 74,100 por el 50%. Para marzo, para febrero, los 79,950 por el 50%. Y para marzo, los 78,000 por el 50% que es el contado. Entonces acá ya tendremos la materia prima al contado que es el 50%. Y esta de una vez la voy a marcar en amarillo porque esta al momento de hacer la sumatoria no tendríamos que tomarla en cuenta. Tenemos materia prima a 30 días, 25%. Entonces este 25% que nos indica acá tendríamos que calcularlo ya sobre este total de los 74,100 para el mes de enero. Ya no haríamos esta división que hicimos acá de como ventas, sino que de una vez podemos aplicar este porcentaje del 25% sobre los 74,100 que nosotros tenemos acá ya que habíamos calculado de materia prima. Entonces este 25% lo aplicamos directo al total de la compra de materia prima. Entonces acá voy a hacer los cálculos de enero, de octubre, noviembre y diciembre, porque uno de estos nos van a afectar para los egresos de enero, febrero y marzo. Entonces, materia prima a 30 días. Entonces, como pueden ver acá, de la materia prima que se compró en diciembre, vamos a recibir tenemos que pagar el 25% en el mes de enero. De la materia prima que se compró en enero, el 25% vamos a tener que pagarlo en el mes de febrero. Y de la que se compró en febrero, vamos a tener que pagar el 25% en el mes de marzo. Luego nos dice que tenemos materia prima a 60 días. De igual manera, el 25% restante. Entonces acá de lo que se compró en noviembre, tendríamos que pagar el 25% en el mes de enero.
de lo que se compró en diciembre, que serían 73,320, el 25% tendríamos que pagarlo en febrero, perdón. Y de lo que se compró en enero, de los 74,100, tendríamos que pagar el 25% en el mes de marzo. Entonces acá ya tendríamos nosotros calculada la materia prima tanto al contado como al crédito a 30 días y crédito a 60 días. Luego tenemos acá y nos dice el ejercicio, el préstamo recibido le genera el pago de una cuota nivelada de 11,700 mensuales a partir del mes de marzo. Entonces tenemos una cuota nivelada de préstamo que se va a empezar a pagar en el mes de marzo. Y es de 11,700 quetzales. Los sueldos del área de administración ascienden a 25,600 quetzales mensuales. Entonces, los colocamos para los meses que estamos trabajando. 25,600, 25,600 en febrero y 25,600 en el mes de marzo. Luego dice para el área de ventas 20,000 quetzales. $20,000 quetzales mensuales en enero, 20,000 en febrero y 20,000 quetzales en el mes de marzo. Dice, y pago de comisiones del 1.5% con relación a las ventas, mismas que se pagan el mes siguiente. Entonces, de las ventas, estas se pagan al siguiente mes, que serían las comisiones. $1.5 sobre ventas. En el mes de enero, entonces, tendríamos que pagar las comisiones de las ventas que se hicieron en el mes de diciembre. Entonces, serían los 188,000 por 1.5%. Tenemos de comisiones para el mes de enero de 2,820. En el mes de febrero tendríamos que pagar las comisiones del mes de enero, entonces serían los 190,000 por 1.5%. Y en el mes de marzo pagaríamos las comisiones del mes de febrero sobre las ventas, que son 205,000. Esto sería por el 1.5%. Ya que tendríamos las comisiones que se pagarían. En enero tenemos 2,820, en febrero 2,850 y en marzo 3,075. Se tienen gastos varios de 1,000 quetzales mensuales. Se serían 1,000 para enero, 1,000 para febrero y 1,000 quetzales para el mes de marzo. Por pago de impuestos se proyectan 750 mensuales. Y por último dice, le informan que el saldo inicial de caja para el mes de enero será de 15,000 quetzales y se tiene como política que el saldo mínimo de caja sea de 10,000. Entonces acá ya no tendríamos ningún otro gasto. Entonces podemos proceder a hacer la suma de todos estos egresos. Lick, tengo una pregunta con los
con lo último, con lo de caja, lo del saldo de caja, ¿Sí? ¿qué se hace en ese caso? Ya no se ponen Acá, esas cantidades. eso sí se ponen, pero se ponen ya cuando estamos haciendo el resumen Ah, ya, ya. para ver si tenemos sobrante o si necesitamos financiamiento del efectivo. Ah, Pero ok. sí se utilizan. Entonces ahora vamos a totalizar los ingresos, los egresos. Licenciado, perdón, una pregunta. Sí, Que sí. yo me recuerdo en un ejercicio de laboratorio que decía que el primer pago se hacía el 31 de enero, por ejemplo. En ese caso, no tomamos en cuenta enero, por si en caso nos presenta un examen así. Bueno, no le comprendí muy bien. Sí, es que digamos que el problema decía que el préstamo que se adquirió, la primera cuota se pagaba a partir del 31 de enero. Entonces, mi duda era si se toma en cuenta enero o no se toma en cuenta enero para agregar esa cuota nivelada. Bueno, si usted está trabajando con el mes de enero y le dice que se va a pagar el 31 de enero, sí tendría que colocarlo, Ok, gracias. porque aún está en el mes de enero. Pero vemos acá, en este caso, la cuota nivelada nos indicaba que se iba a pagar la primera hasta el mes de marzo. Entonces, aunque hayamos recibido el préstamo que está acá de los 250,000 en febrero, la primera cuota nosotros la vamos a pagar en el mes de marzo y corresponde a los 11,700. Gracias. Pues, en el caso de un ejercicio de laboratorio que nos decía que teníamos que pagar el bono 14 en el mes de julio, pero como tal el ejercicio solo llegaba a junio. ¿Ese no se colocaría al final? No, si usted no está trabajando ese mes, no lo tomaría en cuenta. Al igual que acá, que nos decía que la maquinaria se iba a comprar en el mes de mayo, pero como no estamos trabajando todavía el mes de mayo, nosotros eso no lo colocamos, porque no está dentro de los meses que nosotros estamos trabajando. Entonces, por eso siempre es necesario que lean bien la información para saber qué datos son los que les están solicitando y qué datos sí deben colocar y cuáles no deben colocar. Entonces, acá ya podríamos, ¿sí? Perdón, Lick, yo sé que ya va un poco adelante, pero así como en el caso 3, va que había un préstamo para adquirir una maquinaria. Especificaba el día en que tenía que, o sea, el mes en el que se iba a adquirir la maquinaria, pero obviamente se tenía que registrar en los egresos también ese préstamo, ¿ah? Porque y obviamente se había adquirido el préstamo y después se había comprado la maquinaria al contado. Mi pregunta era, ¿en qué mes lo colocaba? Digamos, del ejemplo, digamos que decía que se compraba en enero. No me acuerdo ahorita muy bien en qué mes, pero no especificaba en qué mes se había adquirido el préstamo. Entonces, en los egresos, ¿en qué mes lo pondría? ¿En el mes de diciembre? ¿Me hacía a mí sentido como para tenerlo previsto? ¿O también en enero? Bueno, si es con relación al laboratorio, yo recuerdo que sí decía la fecha, el mes en el que se había recibido el préstamo y el mes en el que se iba a comprar la maquinaria. Pero para poder registrarlos, sí tendrían que darles información de el préstamo se recibió en el mes de mayo, por ejemplo, y la compra se realizó en el mes de octubre. Pero siempre tienen que darle el mes en el que tiene que registrarlo para que usted pueda colocarlo. Porque o sea, no podemos asumir nosotros algún mes solo así para poner ese ingreso o ese egreso. La información siempre tiene que indicarle el mes en el que se recibe el ingreso y el mes en el que se va a realizar el egreso. Pero si es de laboratorio, yo me recuerdo que sí tenía los 2 meses en el que se recibió y en el que se compró la maquinaria. En el ejercicio 4 sí especificaba, en el ejercicio 3 no. Okay, bueno, vamos a hacer, voy a revisarlo, pero sí, pero de igual manera, si el ejercicio del laboratorio no lo decía,
Quizás se me pasó ahí ponerlo, pero sí o sí tienen que darle el mes en el que se está recibiendo, como le digo, el préstamo y el mes en el que usted hace la compra de la maquinaria. En el 3 se indica Bueno, que muchas gracias. en el mes de abril se hace la compra en el ejercicio número 3. Sí lo indica. Ok, muchas gracias. Sí, yo me recordaba que... Sí, Sí, la compra, sí pero lo no decía. la compra, pero no la adquisición del préstamo. O sea, yo me refiero a la adquisición del préstamo, porque la compra sí la especificaba. Solo disculpe, lo que pasa es que ahí en ese ejercicio no había, digamos, préstamo alguno, ¿va? Solo era el registro de la compra de la maquinaria. Sí, como les digo, tal vez el préstamo se recibió en meses anteriores que nosotros no estábamos trabajando precisamente en ese ejercicio, por eso la información no la indica, solo indica la información en el que se hizo la compra y que se hizo por medio de un préstamo, pero si no indicaba el ejercicio, entonces el mes no habría que colocarlo como ingreso. Ah, ok. Ajá. Esa era mi duda, Ale, que si no especificaba, no había que ponerlo. Ajá, correcto. Digamos, en este caso, tal vez si ese tenía el préstamo, se recibió en meses anteriores a los que nosotros no estábamos trabajando, por eso no había que contemplarlo como un ingreso. Pero digamos, si ya se había recibido antes y con ese préstamo se realizó la compra de la maquinaria en el mes en el que sí estábamos trabajando. Y por eso solo se colocó como el egreso. Pero si les dan la información de que se recibe un préstamo y está entre los meses que nosotros estamos trabajando, sí tienen que colocarlo. Ahora, si no les indica, pues no deberían tomarlo en cuenta. Licenciado, yo creo que eso es como que solo información del ejercicio número 3, porque yo le pregunté en clase anterior, porque ahí indica que de ese préstamo se pagan 20,000, donde se incluye capital e intereses. Luego hay un punto y aparte, y ahí dice que la tasa pactada con el banco fue del 13%. Yo le hice esa pregunta en clase y me indicaba que solo era información, porque no sabía a qué le iba a calcular yo ese 13%. Luego dice que el primer pago se había realizado el 31 de enero. Igualmente yo no lo tomé en cuenta, pero no sé si está bien así. Bueno, ahorita que está mencionando esa cuota, creo que era la cuota de 20,000 quetzales que decía que incluía el pago de capital e de intereses. Ajá, esa sí la tomé en cuenta. El 13%, ese como no sabía a qué calcularlo, no lo tomé en cuenta. Y sobre ese 13% decía que el primer pago se había hecho el 31 de enero. Sí, correcto. El 13% ya está incluido en los 20,000 quetzales que le dice la cuota nivelada. Entonces, o sea, esos 20,000 ya incluyen el 13% de interés que le indica ahí el ejercicio. Entonces, ese 13% ustedes ya no tienen que calcularlo, porque la misma información del ejercicio les decía que esos 20,000 incluyen el pago de capital e intereses. Entonces, el 13%, como usted dice, sí estaba como información adicional, que es la tasa de interés que estaba cobrando el banco por el préstamo, pero ese pago de intereses ya va incluido en esos 20,000 quetzales que le indica el ejercicio. Y creo que sí había que colocarlo en el mes de enero, febrero y marzo. Pero de igual manera, yo, ahora que ya entregaron el laboratorio, posiblemente hoy o el día de mañana les voy a subir las respuestas de esos ejercicios de presupuesto efectivo para que ustedes puedan validar ahí si tienen los mismos datos. De acuerdo, gracias, licenciado. A la orden. Bueno, entonces vamos a continuar acá con la sumatoria de los ingresos. Y acá marqué ya en amarillo lo que no tendríamos que tomar en cuenta, porque ya hicimos una división de estos valores acá en materia prima al contado a 30 días y a 60 días. Entonces, para el mes de enero tendríamos que sumar los 750 de impuestos, más los 1,000 quetzales de gastos varios, más las comisiones, más los sueldos de ventas, más los sueldos de administración,
Si tuviéramos acá una cuota en febrero, también habría que sumarla, más los costos indirectos, más la mano de obra, más la materia prima a 60 días, más la materia prima a 30 días, más la materia prima al contado. Entonces tendríamos unos egresos para el mes de enero de 185,896.25. Para el mes de febrero, entonces sumamos los 750 más los 1,000 quetzales, más los 2,850, más los 20,000, más los 25,600. Si tuviéramos cuota nivelada, también habría que sumarla acá, más los costos indirectos, más la mano de obra, más la materia prima a 60 días, más la materia prima a 30 días y la materia prima al contado. Entonces tenemos acá los 750 para marzo, los 1,000, los 3,075, más los 20,000, más los 25,600, más los 11,700 de la cuota nivelada, más los costos indirectos, más la mano de obra, más la materia prima a 60 días, más la materia prima a 30 días y la materia prima al contado. Entonces esto sería el total de los egresos para enero, 185,896.25, para febrero 196,730 y para marzo 207,637.50. Entonces acá ya podemos hacer nosotros el resumen. Licenciada, una pregunta. ¿Sí? Si en un dado caso los porcentajes de la materia prima no sumaran el 100%, entonces se toman los porcentajes del total de las ventas. Bueno, acá depende mucho de cómo les den la información. Por ejemplo, acá, si miramos el de las ventas, nos dice mientras que las ventas al crédito son el 60% restante. Entonces, sabemos que de ventas al crédito tenemos el 60%. Y acá nos indica de los cuales se cobra el 35% a 30 días, a 60 días 35% y a 90 días 30%. Entonces, de este 60% que es al crédito, nos dan aún una subdivisión de este 60%. Ah, sí, no, de eso no, es de la materia prima, o sea, en los egresos. Sí, solo le pongo el contexto para que podamos entender acá de la materia prima. Entonces, de nos dan una división, del 60% nos dan una división, y estos porcentajes, el 35 más el 35 más el 30, nos da el 100%, que corresponde al 60% de las ventas que son al crédito. Entonces, de esta división, nosotros tenemos una subdivisión, le podríamos decir, que sería el 35 y el 30%. Pero acá en la materia prima, solo nos indica la materia prima se paga al contado 50%, a 30 días 25% y a 60 días 25%. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, acá no nos dan una división como la de las ventas. Fuera diferente si acá nos dijera de materia prima se paga 50% al contado y el 50% restante al crédito, de los cuales se paga el 70% a 30 días y el 30% a 60 días. Entonces ahí sí tendríamos que hacer esa división. Pero acá no. Entonces, estos porcentajes acá del 25% a 30 días y el 25% a 60 días, tendríamos que calcularlos sobre el total de la materia prima. Entonces ya no hacer una división de las ventas al crédito, sino que estos porcentajes se aplican directamente al total de la materia prima. No sé si ahí me logró comprender el punto al que quería llegar. Sí, gracias. Ok.
Es que prácticamente el crédito, la compra de materia prima al crédito, está sumando el 50%, ¿verdad? No sé si lo puedes volver a mostrar, pero Sí. ahí prácticamente está dividido en 25 y 25. 25% a 30 días y 25% a 60 días. Entonces ahí lo que está pasando es que los porcentajes de la compra al crédito suman el 50%. Entonces, en ningún momento el total de la compra al crédito se puede convertir en un 100%, sino que ahí del gran total de compras, que obviamente incluyen contado y crédito, es que hay que aplicar estos porcentajes. ¿Verdad? Ahí no es como en el caso de las ventas, que la venta al crédito se convertía en un 100%. No, aquí prácticamente el total de la compra siempre va a ser el 100%. No es de que la compra al crédito después se nos vuelva un 100%, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que es cuestión de prestarle atención a los porcentajes que nos están dando, ¿verdad? Gracias, licenciada. Perdone, solo así rapidito. Entonces, en ese tipo de casos, entonces, si no hubiera estado desglosado así, entonces no lo hacemos por el 100%, simplemente lo hacemos por los porcentajes que nos dan, en el caso de los egresos. Pónganos un ejemplo, Sergio, de esos porcentajes. Es que, por ejemplo, yo me perdí ahí cuando estaban diciendo, en el otro sí lo entendí, pero en este cuando lo estaban comentando, por ejemplo, digamos que hubiera sido ahí el 50% hubieran sido 35 y 15. Ahora sido 35, un ejemplo, en vez de 50% de... Ah, bueno, pero entonces siempre caemos a lo mismo, de que el 100% es la compra al crédito, la compra total, que incluye contado y crédito. Solo que en lugar de ser 50 y 50, perdón, en lugar de ser, hablando de lo que es la compra al crédito, en lugar de ser 25 y 25, 25 a 30 días y 25 a 60, usted me está dando 35 y 15. 35 a 30 días y 15 a 60, pero es exactamente igual. Ahí solo me está dando un desglose del 50%. Y es un porcentaje que siempre va enfocado al 100% de las compras. Ahora, ¿qué hubiese sido diferente para que entonces nosotros tomáramos el total de la compra al crédito como un 100%? Ah, bueno, que le dijeran, por ejemplo, bueno, la compra al crédito a 30 días es el 50% y la compra al crédito a 60 días es el otro 50%. Solo ahí usted ya puede ver que le están dando dos porcentajes que suman el 100%. Siendo así, definitivamente el total de la compra al crédito es el 100% que tenemos que considerar. Por eso, vuelvo al punto. Tenemos que prestarle atención a los porcentajes que nos dan. ¿Cuánto están sumando esos porcentajes, verdad? En este caso, son 25 y 25. Ah, bueno, me suman un 50%, que es justamente lo que le corresponde a la venta al crédito.
Bueno, tomo como base mi total de compras, ¿verdad? No sé si nos explicamos. Bueno, el silencio hace creer que sí. Entonces, vamos a continuar acá con el resumen. Sí, gracias, Lee. Solo una observación. Esas están en el ejemplo de los porcentajes. Un ejemplo más claro lo podría poner 25 y 75. O sea que el 25 a 30 días y 75 a 60 ya cumple el 100% del crédito. Entonces, ya cuando nos completamos el 100% y agarramos la distribución de la materia prima al crédito. Excelente, David, así es. Y también Eric González puso un ejemplo en el chat muy, muy apropiado también, ¿verdad? Él está diciendo, bueno, si nos dieran un desglose de 50 y 50, pues ya sabemos que la venta al crédito se está convirtiendo en nuestra base, en nuestro 100%, ¿verdad? Entonces, lo que puso Eric en el chat también es correcto. Ok. Entonces, acá para continuar con el resumen, acá tendríamos que iniciar entonces con el saldo inicial de caja, y que en este caso el ejercicio nos indica que para el mes de enero va a ser de 15,000 quetzales. Luego, a eso tenemos que sumarle el total de los ingresos del mes. Y para el mes de enero tenemos un total de ingresos de 187,655. Y esto nos va a dar un total de efectivo. Entonces acá sumamos los 15,000 más los 187,655 y nos da un total de efectivo de 202,655 para el mes de enero. A eso tendríamos nosotros que restarle los egresos. Y que los egresos para el mes de enero son de 185,896.95. Y esto nos da el saldo final mensual de caja. Entonces hacemos una resta. Los 202,655, que es el total de efectivo, menos el total de los egresos del mes de enero de los 185,896.25, y nos da un saldo final mensual de caja de 16,758.75. Entonces acá también nos indica el ejercicio que se tiene una política que el saldo mínimo de caja sea de 10,000 quetzales. Quetzales. Y entonces acá ya podríamos nosotros hacer la resta. Los 16,000 menos los 10,000, que es el saldo mínimo de caja,
tenemos un saldo positivo de 6.758.75, que en este caso sería un sobrante de efectivo. Acá, si esta resta de acá de el saldo final mensual de caja menos el saldo de mínimo de caja nos diera un resultado negativo, entonces acá tendríamos que incluir que necesitamos un financiamiento para cubrir ese déficit que nosotros en dado caso tendríamos si este resultado de acá hubiera sido negativo. Para el saldo inicial de caja del mes de febrero, entonces nosotros tendríamos que colocar este que está acá, el saldo final mensual de caja, que serían los 16.758.75, se convierte en el saldo inicial de caja en el mes de febrero. Entonces tenemos en febrero ingresos por 450.450 y un total de efectivo de los 16.000 más los 450.000, un total de efectivo de 467.208.75. El total de los egresos en el mes de febrero es de 196.730. Y acá para el saldo final mensual de caja, entonces hacemos la resta, 467.208.75 menos el total de los egresos 196.730. Tenemos un saldo final mensual de caja de 270.478. Y acá nuevamente el saldo mínimo de caja, que serían los 10.000. Y acá obviamente nos va a dar un resultado en positivo. Entonces serían los 270.000 menos los 10.000 de saldo mínimo de caja. Tenemos un sobrante efectivo de 260.478.75. Para el saldo inicial de caja en el mes de marzo, entonces serían los 270.478.75. Los ingresos del mes de marzo son los 206.790. Y eso nos da un total de efectivo de 477.268.75. El total de egresos del mes de marzo serían 207.637.50. Y al hacer la resta nos queda un saldo final mensual de caja de 269.931.25. Nuevamente el saldo mínimo exigido, que serían los 10.000. Y acá también nos va a dar un resultado positivo, que serían los 269.631.25 menos los 10.000. Tenemos un saldo positivo de 259.631.25, que sería sobrante efectivo. Entonces, acá nosotros, a este punto ya habíamos terminado de realizar los cálculos del presupuesto de efectivo, y ya con estos datos ustedes tendrían que dar algún comentario con respecto a estas cantidades que nosotros tenemos acá de sobrante de efectivo. Acá, si ustedes se pueden dar cuenta, ya en el mes de febrero nosotros tenemos un sobrante de efectivo bastante alto, que se debe mayormente al préstamo que se recibió de los 250.000, y que ya cuando se realice la compra de la maquinaria en el mes de mayo, pues este sobrante de efectivo va a ser mucho menor. Pero siempre tienen que tomar ustedes en cuenta todos los datos para poder realizar ese análisis y dar sus recomendaciones con respecto al efectivo que está sobrando, que tenemos sobrante acá en este caso que nosotros acabamos de realizar. Pero si tienen acá este sobrante de efectivo de los 260.000, sí sería bueno que ustedes mencionen que es una cantidad bastante fuerte, porque se recibió un préstamo
de 250,000, que con el mismo se va a realizar la compra de una maquinaria en el mes de mayo, y que esa sería una razón por las cuales el efectivo es bastante alto acá en estos 2 meses de febrero y marzo. Y ya podrían dar ustedes también alguna sugerencia de qué se puede hacer si en dado caso todavía después de ese préstamo todavía resulta un sobrante de efectivo. Entonces, para que ustedes también lo tomen en cuenta al momento de realizar el análisis que se les pueda solicitar en el examen de la próxima semana. Entonces, no sé si... ¿Sí? Una consulta. Y si ahí también hubiera podido darle en el mes de marzo un financiamiento requerido. Sí, en cualquier mes. Por ejemplo, acá en enero nos pudo haber dado sobrante de efectivo. En el mes de febrero un financiamiento requerido y en el mes de marzo nuevamente un sobrante de efectivo. Pero todo va a depender de los ingresos y de los egresos que nosotros tengamos en cada mes. No es que siempre le vaya a dar sobrante de efectivo en los 3 meses o en los meses que esté analizando, sino que eso puede ser variable. Muchas gracias. Y de hecho se les realizó una presentación con diapositivas que se relacionaban con las formas que tenemos para aprovechar los excedentes de efectivo, o bien formas para poder financiarnos si lo que se hubiese proyectado fueran déficits. Entonces, pues sigo insistiendo con la lectura del capítulo 16. Ahí están hay muchas ideas. Por ejemplo, en el caso que acabamos de ver, en el que hay sobrantes de efectivo, bueno, el libro definitivamente en ese capítulo menciona de que se podrían adquirir títulos valor como inversiones a corto plazo, ¿verdad? Inversiones a plazo fijo, por ejemplo, con vencimiento a 3 meses. Se podría aprovechar ese capital para invertirlo de alguna manera, pues poniéndolo a trabajar a corto plazo, ¿verdad? Y así una infinidad de situaciones que uno puede encontrar en ese capítulo, porque hablando precisamente de la compra de títulos valor, pues el capítulo 16 menciona una variedad de títulos que existen que se podrían adquirir a manera de inversión y que en algún momento dado, si tenemos déficit, pues los podríamos negociar para nuevamente poder disponer de efectivo, ¿verdad? Entonces, son ideas que se pueden fortalecer con la lectura de ese capítulo, ¿verdad? Y nos hacen acá una pregunta, Cristian, que ¿qué pasaría si nos dijeran que la materia prima al crédito se paga a 45 días? Se tendría que trabajar como trabajan a 60 días, porque estamos hablando de que tiene que ser para el siguiente mes, ¿verdad? Pero tampoco podemos decir que sea de esperar otro mes, o sea, bueno, es un mes y medio, los 45 días es un mes y medio, que yo creo que se tendría que utilizar el mismo criterio de 2 meses. Entonces, igual cuando se trata de venta al crédito y se otorga un plazo de 45 días a los clientes, pues yo creo que lo más práctico, porque yo sé que podría utilizarse otra opción, pero lo más práctico es considerarlo como si fueran 60 días.
ese es el criterio que vamos a manejar. Sí, Nora, le escuchamos. Fíjese que es que en el laboratorio creo que había un caso así, un ejercicio así, pero entonces yo lo que hice, yo no sé si lo hice bien, ¿verdad? Pero yo agarré lo de un mes y sería lo del mes, digamos, anterior, agarré como 15 días, entonces lo que hice fue dividir el total dentro de 2 para que fuera como lo de 15 días, porque sí había uno que decía 45 días. Sí, es que por eso mencionaba de que hay otros criterios que se podrían considerar, pero pensamos que lo más práctico es darle un tratamiento como si fuera de 60 días. Creo que es lo que nos queda más práctico, ¿verdad? Su idea pues no está mal, es un criterio válido, pero creo que lo más práctico en estos casos es trabajarlo como 60 días porque de igual manera se tiene que esperar hasta el otro mes, ¿verdad? No importando si cae a mediados de ese mes o a finales, pero igual se tiene que esperar hasta ese segundo mes. Entonces, lo, lo más práctico es trabajarlo como si se tratara de 60 días. No sé si tú vas a también a tomar en cuenta esos criterios como el de la compañera, Ezequiel. Sí, licenciada, sí podemos tomarlos en cuenta, pero siempre es una muy buena recomendación de si hay algo que a ustedes les genera duda en los laboratorios, es bueno que ustedes tomen un criterio siempre de cómo trabajar las cosas, pero si algo les genera duda, es mejor que puedan consultarlo para que todos vayamos siempre en la misma línea. Pero Yo digamos, recuerdo que te hicieron esta consulta varias veces, ¿verdad? ajá, Presencialmente. y creo que ese también es el fin de que se compartan laboratorios con varios casos, para que las dudas que a ustedes les vayan surgiendo, pues las vayan haciendo y que nosotros podamos ir orientándolos también en cómo poder resolverlos o qué criterio es el que nosotros vamos a utilizar. Pero sí, por mí no hay ningún problema porque es un buen criterio. Pero sí, la recomendación es siempre, cuando algo les cause duda, siempre poder consultar. Nosotros estamos ahí a la orden para poder atenderles. Pero por mí no hay ningún problema con aceptar el criterio de la compañera porque sí es un criterio muy válido. Gracias, Lic. A la orden. Y no sé si tienen alguna duda ya con este ejercicio, para que si no tienen alguna duda más, pues podemos pasar al siguiente ejercicio. Licenciado, disculpe, para saber si yo hice bien el presupuesto efectivo, o sea, para ver si cuadró o cómo podría ser o no hay forma. Se les ha mencionado de que se les van a subir las respuestas, Carla. Sí, no, yo me refiero a que si en el examen, ¿cómo puedo saber yo si hice bien mis cálculos? Si hay alguna forma de comprobarlo. De comprobarlo. Bueno, yo en lo que he visto, o sea, no conozco yo algún método para saber si sí está bien o no está bien, porque no es algo que tenga que cuadrarnos con algo y con eso ya nosotros saber de que sí está bien. Muy bien, licenciado. Lo importante es siempre que ustedes sí, pues, seguir las reglas. Vean bien siempre la información. Si es necesario leerla 1 o 2 veces antes de empezar a trabajar para poder ir comprendiendo qué es lo que tienen que hacer y cómo realizarlo. Pero, bueno, alguna forma de eso ya es muy personal,
que sepa yo cómo comprobar que está bien, no, o sea, yo no lo tengo, no sé, ¿usted, licenciada Aste? No, no hay nada contra lo que podamos cuadrar. Sería solo de revisarlo bien, bueno, de trabajar muy, muy concentrados, revisando bien nuestros cálculos, leyendo bien el examen, ¿verdad? Leyéndolo bien. Em, y si acaso diera tiempo, porque yo sé que el tiempo es muy justo, queda muy cabalito, ¿verdad? Pero si acaso les diera tiempo, por revisar nuevamente, sería lo único. Gracias, licenciada. Entonces, vamos a pasar al segundo ejercicio, que es con relación a las cuentas por cobrar. Y en este caso, en este ejercicio, pues ya se nos daba la primera propuesta ya con una solución. Y nosotros solo tendríamos que trabajar entonces la segunda propuesta. Y la segunda propuesta nos dice, JIR considera iniciar un descuento del 5% por pronto pago sobre los pagos realizados antes del día 10 después de efectuada la compra. El periodo de cobranza promedio en la empresa es de 30 días. Además, se hacen ventas al crédito de 80,000 unidades y el costo variable por unidad es de 8. Se espera que, si se inicia el descuento por pronto pago, el 70% de sus ventas serán con el descuento y las ventas se incrementarán también un 7%, es decir, 85,600 unidades, al igual que en la primera propuesta, que es de las que ya nos dieron resuelta. El periodo de cobranza promedio se espera descienda a 15 días y se espera que los gastos por cuentas incobrables bajen de su nivel actual de 1.5% a 1%, calculado sobre el valor de las ventas. El rendimiento requerido por la empresa sobre inversiones de igual riesgo permanece en un 15%. Bueno, acá creo que es 16%. Si lo pueden corregir ahí. En el ejercicio, ya no se los mostré acá. En el ejercicio está 16%. Ajá, en este último de acá, no sé si usted lo tiene como 16 o como 15. 16. 16, correcto. Entonces sí es 16%. Alguien levantó su mano, no sé si no alcanzó a ver quién es, por si pudieran hacer su pregunta. Creo que era para indicarle a Lick que no estaba proyectando. No, de hecho era por efectos del tiempo para el examen. ¿Será que de casualidad nos vendría así de solamente hacer una propuesta o de realizar las dos? No les sabría decir aún, Ángel, cómo la coordinación lo va a proponer, porque nos piden varias propuestas y pues ya al final nos reproducen la propuesta, una de las varias propuestas que se han presentado, entonces no les sabría decir cómo al final lo va a plantear la coordinación. Podría ser porque no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Como podría ser de que solo les venga un tema o como podría ser que les vengan muy pequeños los ejercicios, bueno, no lo sé. La verdad es que todo se presenta o se propone en función del poco tiempo que se tiene, ¿verdad? Porque yo siempre estoy entregando el examen a partir de las 5:30, pero no todos pueden estar presentes desde las 5:30, ¿verdad? Gracias, Lick. El Lick, ahí es 15% en el final, así nos lo compartió. Ajá, sí, es que creo que ese último porcentaje está malo, es 16%. Entonces, por eso lo corregí ahí para que todos puedan corregirlo. Este 16% es el mismo
que tenemos acá arriba. Entonces es 16%. Entonces vamos a proceder a realizar los cálculos de la segunda propuesta. Solo tengo la curiosidad, Ezequiel, perdona que te interrumpa. ¿Sí? Como yo no soy muy experta en Meet, no sé si te extiende un poco más el tiempo, Meet, al cumplirse la hora y media, o tendríamos que volver a ingresar si nos saca o no nos saca, no sé, es que no sé qué es lo que pueda pasar. Porque son las 8:26. Bueno, si Para que sepamos qué hacer. Bueno, si en dado caso llegara a cerrarnos la reunión yo ahorita a las 8:30, yo les publicaría inmediatamente un nuevo link en Classroom para que se puedan unir y continuar con la sesión. Que yo sepa, Lick, disculpe pero no cierra porque, bueno, yo otras veces me he reunido con compañeros y estamos hasta 3 horas o 2 horas y no nos saca. Sí, yo creo que pasaba. La cantidad de personas. Creo que tiene que ver la cantidad de personas, pero no estoy segura. Ajá. ¿Cuánto tiempo calculas tú, Ezequiel, que te lleva esta propuesta? Bueno, tal vez unos 20 minutos, creo yo. 20 minutos. Ajá. Porque yo te iba a proponer, no sé si tú estés de acuerdo, que lo hagamos el martes 30. Que yo te dé una media hora. Bueno, no sé si estén de acuerdo los estudiantes acá presentes o quieren seguir. Porque sigamos, ok. sigamos, ya estamos listos, sigamos. Ok, perfecto. Yo creí que ya querían descansar. Perfecto. Lo bueno es que están muy aplicados. Adelante. Bueno, entonces vamos a continuar acá con la solución de la propuesta número 2. No sé si ahí logran ver o necesitan que haga más zoom para que puedan observar. ¿O está bien ahí? ¿Se ve? Okay. Entonces, la solución de la propuesta número 2, como el primer punto, pues siempre nos solicitan la contribución adicional de utilidades por ventas y que en este caso el ejercicio ya no lo daba porque se calculó en la primera propuesta. Entonces, si ustedes se van al punto número 1 de la resolución del ejercicio que nos dieron, entonces tenemos acá la contribución adicional de utilidades por ventas. Tenemos que son estos 95,200. Entonces, el cabo en este caso serían los 95,200. Para llegar a esto, entonces nosotros tuvimos que haber determinado la situación actual y lo proyectado con las ventas, los costos variables. Con eso nosotros obtenemos una utilidad marginal. Aplicamos los costos fijos y eso nos da una utilidad. Y entonces ya tendríamos la utilidad de la situación actual y la utilidad de lo proyectado. Al hacer una resta entre la utilidad marginal proyectada y la utilidad marginal actual,
nos queda una contribución adicional de utilidades por ventas de 95,200. Esto, como les indico, lo pueden ver ya calculado en la propuesta número 1. Este es el punto número 2. Tenemos el costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar. Y acá entonces sí vamos a realizar nosotros algunos cálculos. Entonces acá usamos una fórmula que sería en los 360 dividido el periodo promedio de cobranza. Esta es una división. Y tenemos que calcularlo para la situación actual. Y para lo proyectado, lo que está presupuestado en la propuesta número 2. Entonces, el actual son 30 días que nosotros nos tardamos en hacer el cobro. Entonces, tenemos los 360 dividido 30. Esta es una división. Y en lo proyectado, la propuesta nos dice que el periodo de cobranza promedio se espera descienda a 15 días. Entonces, tenemos 360 dividido los 15 días al que va a bajar el periodo promedio de cobranza. Y acá entonces, para obtener el dato, hacemos la división 360 dividido los 30 y 360 dividido los 15 días al que descendió el periodo promedio de cobranza para la propuesta número 2. Entonces, esta sería la rotación de cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por cobrar, entonces, para el nivel actual es de 12. Y con lo proyectado se espera que rote 24 veces. Ahora procedemos al cálculo de la inversión promedio en cuentas por cobrar. Y esta nos dice que es el costo variable de ventas anuales dividido la rotación de cuentas por cobrar. Entonces, el costo variable de ventas anuales dividido la rotación de cuentas por cobrar. Esta de igual manera es una división.
Entonces el costo variable del ejercicio nos indica que es de 8 quetzales. Y en el nivel actual tenemos 80,000 unidades que se venden en el año. Entonces tendríamos que multiplicar los 8 quetzales del costo variable por las 80,000 unidades que se venden actualmente. Tendríamos un costo variable de 640,000. Y eso tendríamos que dividirlo por la rotación de cuentas por cobrar, que en este caso es de 12 para la situación actual. Entonces esta también sería una división. Y para lo proyectado, el costo variable igual sigue siendo de 8, pero lo que cambia son las unidades, porque nos indicaba el ejercicio que las ventas iban a aumentar un 7%. Entonces, para determinar cuáles serían las ventas que tendríamos que utilizar acá, entonces tendríamos que multiplicar esas unidades por el 7% del incremento. Entonces, tenemos los 80,000 que se venden actualmente por el 1.07. Tendríamos que las unidades que se van a vender actualmente serían 85,600. Entonces, en lo proyectado para la segunda propuesta tenemos 85,600 unidades por los 8 quetzales que es del costo variable. Tendríamos un total de 684,800 de costo variable de ventas anuales. Esto tendríamos entonces que dividirlo dentro de la rotación de cuentas por cobrar, que para lo proyectado es de 24. Entonces hacemos la división, en la cual 640,000 dividido 12 nos queda un total de 53,333.33. Y para la situación proyectada de la propuesta número 2 tenemos 684,800 dividido 24. Tenemos un resultado de 28,533.33. Esta sería la inversión promedio en cuentas por cobrar. Entonces tenemos que la inversión promedio en cuentas por cobrar para la situación actual es de 53,333.33 y para la propuesta número 2 sería de 28,533.33. Entonces acá tendríamos que determinar nosotros la inversión marginal en estas cuentas por cobrar. Entonces tendríamos que hacer una resta de estos dos resultados que nosotros acabamos de determinar acá. Entonces tenemos la inversión promedio proyectada, que serían los 28,000, menos la inversión promedio actual, que serían los 53,000 quetzales que nosotros tenemos acá. Entonces acá hacemos una resta. Los 28,000 menos los 53 nos da menos 24,800. Esta sería la inversión marginal en cuentas por cobrar.
que a esto tendríamos que aplicarle nosotros el rendimiento requerido que solicita la empresa, que en este caso es el 16%. El rendimiento requerido. Entonces acá, como les indicaba, el ejercicio nos decía que era el 16%. Entonces hacemos una multiplicación. Creo que por 16. Es para la otra. Entonces acá tendríamos un rendimiento requerido que sería 16%. De 4.565.33. Y este sería un valor positivo porque sería un ahorro que nosotros tendríamos en la inversión que nosotros estamos haciendo en cuentas por cobrar, porque el nivel va a descender. Entonces acá nosotros vamos a tener más rotación. Por lo menos tendríamos una inversión promedio en cuentas por cobrar más baja en relación a la situación actual, que bajaría los 24.800 que nosotros tenemos acá. Licenciado, creo que agarró el 28.533.33, pero creo que se agarra el menos 24.800, ¿no? Quiero ver. Sí, sí, aquí está. Sería por esto. Correcto, así es. Entonces serían los 3.968. Muchas gracias ahí por la corrección. Es por esta cantidad que tienen que multiplicar. Entonces sería los 24.800 por el 16%, que es el rendimiento mínimo requerido, y llegamos entonces a los 3.968, que sería el ahorro que nosotros tendríamos en cuentas por cobrar, porque estas se van a recuperar más rápido. Como les digo acá, el nivel actual de esta rotación va a ser de 24 en comparación a los 12 que teníamos anteriormente. Entonces ahí vamos a tener nosotros un ahorro en estas cuentas por cobrar. El punto número 3 serían las cuentas incobrables. Y acá el ejercicio nos dice: se espera que los gastos por cuentas incobrables bajen de su nivel actual de 1.5 al 1% calculado sobre el valor de las ventas. Entonces, en la situación actual y en lo proyectado.
las ventas, en este caso, el ejercicio, creo que nos dan el precio de venta de 25 y actualmente tenemos ventas de 80,000. Entonces, acá tenemos que usar las ventas y calcular sobre esas ventas el porcentaje de cuentas por cobrar. Entonces, tenemos los 80,000 por el precio de venta, que es de 25. Tenemos ventas de 2 millones y 1.5% de cuentas incobrables. Y en lo proyectado teníamos aquí anteriormente que las ventas iban a aumentar un 7%, que nos da un total de unidades de 85,600. Entonces tenemos 85,600 por 25 quetzales que vale el cartón. Tenemos ventas de 2,140,000. Y las cuentas incobrables entonces iban a descender al 1%. Entonces, para determinar cuál es el nivel de cuentas incobrables en la situación actual, multiplicamos los 2 millones por 1.5%, que son 30,000. Y en lo proyectado, las cuentas incobrables serían de 21,400. Entonces acá multiplicamos los 2,140,000 por el 1% y nos da resultado de 21,400. Y en la situación actual, los 2 millones de ventas por el 1.5 de cuentas incobrables nos da el total de 30,000 quetzales. Entonces acá tendríamos que ver, hacer una resta para determinar cuál sería el resultado de la situación actual versus lo proyectado. Entonces tenemos menos las cuentas incobrables proyectadas. En este caso son los 21,400 menos cuentas incobrables actual, que son los 30,000. Y acá tendríamos que hacer una resta, los 30,000 menos los 21 nos da un ahorro en las cuentas incobrables de 8,600. Esto porque el nivel va a descender. Si ustedes pueden ver acá, de los 30,000 que tenemos actualmente, las cuentas incobrables van a descender a 21,400. Entonces tendríamos un ahorro ahí en cuentas incobrables de 8,600 si nosotros optamos por la situación proyectada. El punto número 4. Entonces tenemos el costo de descuento, el costo de descuento por pronto pago, que el ejercicio también nos indicaba acá que iban a hacer un descuento, si no estoy mal, del 5%. Nos indica, considera iniciar un descuento del 5% por pronto pago sobre los pagos realizados antes del día 10 después de efectuada la compra. Y nos indica que se espera que si se inicia el descuento por pronto pago, el 70% de sus ventas serán con el descuento y las ventas se incrementaron un 7%. Entonces acá vamos a utilizar
la proyección de las ventas, que en este caso serían las 85.600 unidades, ya con el incremento del 7%, para determinar cuál sería el valor de las ventas que representan ese 70% que nos indican ahí que va a ser con descuento. Entonces, tenemos que el valor de las ventas son estos 2.140.000, que lo determinamos multiplicando las 85.600 unidades por el precio de venta, que es de 25, y nos da los 2.140.000, y eso lo vamos a multiplicar por el 70% o el 0.70, y nos da un resultado de que las ventas con descuento, que son el 70%, van a ser de 1.498.000 quetzales. Ese sería el valor de las ventas que ahora se van a realizar con descuento o que van a pagar en los primeros 10 días. Ya a esto nosotros tendríamos que aplicarle entonces el descuento del 5% por pagar en los primeros 10 días. Entonces tenemos 1.498.000 por 0.05 o el 5%. Y nosotros haríamos entonces un descuento sobre estas ventas de 74.900. Entonces, a este porcentaje, el 70% de las ventas que van a cancelar en los primeros 10 días, nosotros les vamos a hacer un descuento de 74.900 quetzales por pagar en los primeros 10 días. Entonces, acá nosotros ya tendríamos los cálculos realizados de esta segunda propuesta. Ahora únicamente tendríamos que compararlo con los datos de la primera propuesta que ya nos dieron resuelta. Entonces vamos a hacer la comparación. Más el CAUR, y el CAUR nosotros tenemos que es de 95.200. Más el ahorro en es esta cantidad. Nosotros tenemos que presentarla en positivo porque es un ahorro. Entonces serían los 39.68. Más el ahorro en cuentas incobrables. Y acá hacemos la sumatoria de estas, los 95.200, más el ahorro en la inversión marginal en cuentas incobrables, en cuentas por cobrar, y el ahorro en cuentas incobrables. Tenemos un total entonces de 107.768. Y a esto entonces le vamos a restar el costo del descuento por pronto pago, que en este caso son los 74.900. Porque este sí ya no es un ahorro, sino que nosotros estamos haciendo este descuento sobre estas ventas que van a ser del 70% que van a pagar en los primeros 10 días. Entonces este sí es un costo para nosotros.
Costo del descuento por pronto pago, que serían los 74,900. Entonces, acá tenemos la edición neta. Y hacemos una resta. Los 107,768 menos los 74,900 nos da una adición neta a las utilidades de 32,868. Y esto entonces tendríamos que compararlo con la adición neta de las utilidades que nosotros tenemos de la primera propuesta, que en este caso era de 66,537.33. Entonces, si nosotros hacemos esa comparación de las dos propuestas, creo que esta sería la más conveniente, porque tiene más adición neta a las utilidades que esta segunda propuesta que nosotros tenemos acá, que solo nos da una adición neta a las utilidades de 32,868, mientras que la primera propuesta nos da una adición neta a las utilidades de 66,537.33. En este caso, si ustedes pueden ver, en los primeros tres cálculos nosotros siempre tuvimos un ahorro. Acá fueron 3,968 y acá 8,600. Y el cabo que fue siempre de los 95,200. Pero lo que más afectó acá fue la parte del descuento del pronto pago del 5% que se hizo, que fueron estos 74,900. Si el porcentaje de pronto pago en este caso quizás hubiera sido menor, este valor hubiera sido menor, y en consecuencia nos hubiera dado una mayor adición neta a las utilidades, pero como es del 5%, sí nos afecta el momento de la adición a las utilidades netas, porque nosotros, este es un costo que nosotros vamos a asumir, es un descuento que nosotros le vamos a dar a los clientes porque realicen el pago en los próximos 10 días. Entonces, si comparamos estas dos propuestas, la más conveniente entonces sería la primera, porque nos genera una mayor adición neta a las utilidades de 66,537.33 en comparación a la segunda propuesta, que únicamente nos daba una adición neta a las utilidades de 32,868 quetzales. Entonces, esta sería la forma en la que tendrían que trabajar la segunda propuesta de este segundo ejercicio que nos proporcionaron en este laboratorio. No sé si alguien tiene alguna consulta. Solamente, licenciado, si estos temas que estamos viendo en el repaso son los que vienen en el examen. Bueno, hubieron más temas que se dieron para el segundo parcial, que como se les ha indicado antes, todos los temas que se les dan están sujetos a evaluación en el segundo parcial. Pero aparte de este tema tenemos ciclo de conversión del efectivo, que también es un tema que vimos para el segundo examen parcial. Licenciado, una pregunta. ¿Y usted cree que ese tema va a venir en el parcial o únicamente estos dos? Bueno, como les indico, cualquier tema que se ve está sujeto a evaluación, pero como lo indica la licenciada Astrid, ya depende de